Daeron II. En el año 184 después de la conquista de Aegon, Aegon IV el Indigno, por fin dejó de aferrarse a la vida. Su vástago y heredero, el príncipe Daeron, partió de Rocadragón 2 semanas después de recibir la noticia de la muerte de su padre para que lo coronara el Septón Supremo en la Fortaleza Roja. Quiso que lo invistieran con la corona de su padre, probablemente para disipar cualquier duda sobre su legitimidad. Se apresuró a enderezar aquello que Aegon había torcido, empezando por reemplazar a los miembros del Consejo Privado con hombres de su elección, que demostraron ser, en su mayoría, sabios y capaces. Limpiar la guardia de la ciudad le costó más de un año, ya que el rey Aegon, como muestra de generosidad, solía colocar en ese cuerpo a quienes gozaban de su favor, y éstos, a cambio, se aseguraban de que siempre tuviera a su disposición los burdeles de la ciudad y hasta las mujeres decentes. No contento con esas medidas, Daeron siguió en su empresa de enmendar aquello que su padre había corrompido o había dejado de deteriorarse. Sabía cuáles eran sus deberes para con el reino, y trató de estabilizarlo tras el decreto de Aegon, en el que legitimaba a todos sus hermanastros bastardos. Aunque no podía, y no quería, anular la última voluntad de su padre, se esforzó por conservar a su lado a los grandes bastardos, por tratarlos de forma honorable y mantenerles las rentas que les había otorgado su padre. Pagó la dote que éste había prometido al arconte de Tirosh y cumplió sus deseos. Su hermanastro Daemon Fuego Oscuro, con tan solo 14 años, se desposó con Rohan de Tirosh. El día de la boda obsequió a Daemon con una porción de tierra junto al Aguas Negras y el derecho a erigir un castillo. Unos decían que Daeron actuó así para afirmar su superioridad sobre los grandes bastardos, y otros porque era justo y bondadoso. Sea lo que fuere, por desgracia todos los esfuerzos resultaron en vano. El reinado de Daeron no solo estuvo marcado por los grandes bastardos y por el desgobierno de Aegon. Su matrimonio con Meria de Dorne, ya reina de los 7 reinos, fue feliz y fructífero, y una de las primeras decisiones importantes de Daeron fue emprender las negociaciones con su cuñado, el príncipe Maron, para unificar Dorne bajo el gobierno Targaryen. Tras 2 años de diálogo, llegaron a un acuerdo por el cual el príncipe Maron se comprometía con Daenerys, la hermana de Daeron, todavía menor de edad. Se casaron al año siguiente, y con ese matrimonio el príncipe Maron se arrodilló y juró lealtad ante el trono de hierro. El rey Daeron hizo levantarse al príncipe dorniense bajo la aclamación del pueblo, y juntos abandonaron la Fortaleza Roja y cabalgaron hasta el Gran Septo para depositar una corona funeraria de oro a los pies de la estatua de Baelor el Santo, mientras proclamaban: «Baelor, tu obra ha terminado». Fue un momento grandioso que unificó al fin el reino desde el muro hasta el mar del verano, tal como Aegon el Conquistador había soñado, y sin cobrarse el alto precio en vidas que había pagado el tocayo de Daeron II, el joven dragón. Al año siguiente, Daeron levantó un gran asentamiento en las marcas de Dorne, cerca del punto en el que se cruzaban las fronteras de Dorne, el dominio y las tierras de la tormenta, llamado refugio estival como símbolo de la paz que Daeron había entablado. Era más palacio que castillo, con tan solo una ligera fortificación. En el futuro, muchos hijos de la casa Targaryen ocuparían ese asentamiento como príncipes de refugio estival. El príncipe Maron obtuvo concesiones en el acuerdo, y los señores de Dorne conservaron derechos y privilegios importantes, a diferencia de otras grandes casas, entre ellos los de mantener su propio título y autonomía para conservar sus leyes y para establecer y recaudar los impuestos del trono de hierro sin más que una supervisión ocasional de la Fortaleza Roja. La insatisfacción general ante esas concesiones fue una de las semillas de la primera rebelión de los Fuego Oscuro. Además, decían que la influencia de Dorne en el reino era excesiva, pues Daeron II llevó a muchos dornienses a la corte, y a algunos se les otorgaron cargos de importancia. Tiempo después, tras la traición, se rumoreó que el odio de Daemon Fuego Oscuro hacia Daeron había germinado muy pronto. Daemon se desposó con Rohan de Tirosh por voluntad de Aegon, no suya, pues había quedado prendado de la hermana de Daeron, la joven princesa Daenerys, solo 2 años menor que Daemon. Según los bardos, correspondía al amor del príncipe bastardo, pero ni Aegon IV
ni Daeron II estaban dispuestos a permitir que los sentimientos influyeran en los asuntos de Estado. Aegon consideró que un enlace con Tyrosh sería más beneficioso, quizá porque podría contar con su flota si emprendía otra iniciativa para conquistar Dorne. Esta hipótesis parece plausible, pero otra versión asegura que Daemon no se opuso demasiado al matrimonio con Rohan de Tyrosh porque creía que podría seguir los pasos de Aegon el Conquistador y Maegor el Cruel y tomar a más de una mujer por esposa. Puede que hasta Aegon le prometiera algo al respecto. Más tarde, partidarios de Fuego Oscuro afirmaban que fue así, pero Daeron no compartía esa opinión en absoluto. No solo se negó a permitir que su hermano tomara más de una esposa, sino que concedió la mano de Daenerys a Maron Martell como parte de la negociación para unir por fin Dorne con los Siete Reinos. ¿Quién puede saber si Daenerys amaba a Daemon? ¿Cómo aseguraron más tarde los banderizos del Dragón Negro? Daenerys no fue más que una esposa leal para el príncipe Maron, y si lloró por Daemon Fuego Oscuro, no dejó constancia de ello. Aún así, Daeron estabilizó el reino con rapidez, y tanto el pueblo llano como los nobles pronto empezaron a llamarlo Daeron el Bueno. Lo consideraban justo y de buen corazón, pese a que algunos cuestionaban la influencia de su esposa dorniense. Aunque no era guerrero, según las narraciones de la época era a menudo de brazos delgados, hombros caídos e inclinación al estudio. Dos de sus 4 hijos tenían todo cuanto podía desearse en un caballero, un señor o un heredero. El mayor, el príncipe Baelor, se ganó el nombre de rompelanzas a la edad de 17 años, tras la famosa victoria en el torneo nupcial de la princesa Daenerys, donde derrotó a Daemon Fuego Oscuro en la justa final. Y su hijo menor, el príncipe Maekar, apuntaba maneras similares. Pese a que se ganó el respeto de los demás, pero muchos veían el pelo y los ojos oscuros de Baelor y murmuraban que tenía más de Martell que de Targaryen. Pese a que se ganó el respeto de los demás y era tan justo y generoso como su padre. Los caballeros y los señores de las marcas de Dorne acabaron desconfiando de Daeron y Baelor, y cada vez más a menudo recordaban los viejos tiempos en los que los dornienses eran el enemigo al que combatían y no los rivales con los que competían por la atención o la generosidad del rey. Y luego se fijaban en Daemon Fuego Oscuro, que había crecido alto y fuerte, un semidios entre los mortales, con la espada del conquistador en su poder, y dudaban. Las semillas de la rebelión ya estaban plantadas, pero tardaron años en dar fruto. No hubo ningún insulto determinante, ni ninguna gran ofensa que empujara a Daemon Fuego Oscuro a enfrentarse al rey Daeron. Si de verdad se debía al amor de Daenerys, ¿cómo es que pasaron 8 años antes de que estallara la rebelión? Es mucho tiempo para un amor frustrado, y más cuando Rohan ya le había dado 7 hijos y Daenerys había alumbrado a varios herederos del príncipe Maron. A decir verdad, las semillas encontraron la tierra fértil a causa de Aegon el Indigno. Había odiado a los dornienses y luchado contra ellos, y los señores que deseaban el regreso de aquellos días, pese al caos que implicaría, nunca estarían contentos con un rey sosegado. De ahí que muchos guerreros, disconformes con la paz del reino y con los dornienses de la corte, se fijaran en Daemon. Quizá al principio Daemon Fuego Oscuro condescendía a los comentarios por mera vanidad. Al fin y al cabo, pasaron muchos años entre que lo abordó el primer hombre y la verdadera rebelión. Entonces, ¿qué empujó a Daemon a reclamar el trono? Parece probable que el responsable fuera otro gran bastardo, Sir Aegor Ríos, Acero Amargo, empujado quizá por su sangre Bracken, tan colérica y susceptible, o por la vergonzosa caída de los Bracken en la estima de Aegon y el consecuente exilio de la corte, o por la rivalidad con su hermanastro Brynden Ríos, Cuervo de Sangre, que había conseguido mantener estrechos lazos con la corte porque habían apreciado a su madre y la recordaban con cariño. Por eso los Blackwood no sufrieron tanto como los Bracken cuando el rey expulsó a las amantes. En cualquier caso, Aegor Ríos empezó a apremiar a Daemon Fuego Oscuro para que reclamara el trono, y más cuando Daemon accedió a que se casara con su hija mayor, Cala. Su acero era amargo, pero su lengua era peor. Llenó de veneno los oídos de Daemon, y con él llegó el clamor de otros caballeros y señores agraviados. Al cabo de los años, las palabras dieron fruto y Daemon Fuego Oscuro tomó una decisión. Sin embargo, se precipitó.
y al rey Daeron enseguida le llegó la noticia de que Fuego Oscuro iba a declararse rey en la siguiente luna. Ignoramos cómo lo supo, pero la obra inacabada, El dragón rojo y el negro, de Merion, insinúa que Brynden Ríos, otro gran bastardo, tuvo algo que ver. El rey envió a la Guardia Real para arrestar a Daemon antes de que llevara más lejos los planes de traición, pero lo avisaron y escapó con la ayuda de Sir Kentin Bald, un caballero apodado Bola de Fuego, y conocido por su temperamento apasionado. Los aliados de Daemon Fuego Oscuro utilizaron ese intento de arresto como excusa para la guerra y aseguraron que Daeron había actuado por temores infundados. Otros siguieron llamándolo Daeron falsa cuna, repitiendo la calumnia que, según se decía, el propio Aegon el Indigno había puesto en circulación en los últimos años de su reinado, que no era hijo del rey, sino de su hermano, el Caballero Dragón. Así fue como empezó la primera rebelión de los Fuego Oscuro, en el año 196. Los rebeldes invirtieron los colores del blasón tradicional de los Targaryen para representar a un dragón negro sobre campo de gules y se pronunciaron por el hijo bastardo de la princesa Daena, Daemon Fuego Oscuro, el primero de su nombre. Declararon que era el verdadero primogénito del rey Aegon IV y que su hermanastro Daeron era el bastardo. A continuación, los dragones negros y los rojos libraron muchas batallas en el valle, las tierras del oeste, las tierras de los ríos y otros lugares. La rebelión terminó en el Prado Hierba Roja casi un año más tarde. Unos han escrito acerca de la audacia de los hombres de Daemon y otros de su traición. A pesar del valor que mostraron en la batalla y de su odio hacia Daeron, defendían una causa perdida. Daemon y sus hijos mayores, Aegon y Aemon, cayeron bajo la lluvia de flechas de Brynden Ríos y su guardia personal, los Picos de Cuervo. Después, Acero Amargo, con Fuego Oscuro en la mano, cargó contra las fuerzas de Daemon y se encontró con Cuervo de Sangre. Tras una intensa pelea, Cuervo de Sangre quedó tuerto y Acero Amargo huyó. La batalla llegó a su fin cuando el príncipe Baelor Rompelanzas apareció con una hueste de dornienses y señores de la tormenta y cayó sobre la retaguardia rebelde. Mientras, el joven príncipe Maekar replegó lo que quedaba de la vanguardia de Lord Arryn y formó un implacable yunque que destruiría a los rebeldes. 10.000 hombres murieron por la vanidad de Daemon Fuego Oscuro y muchos más quedaron heridos y lisiados. Los empeños del rey Daeron por mantener la paz se derrumbaron, aunque su única culpa fue no tratar con más dureza a su envidioso hermanastro. Tras la batalla, el rey Daeron mostró una severidad que muy pocos esperaban. A muchos señores y caballeros que habían apoyado al Dragón Negro les arrebató las tierras, los privilegios y los asentamientos y los obligó a entregar rehenes. Daeron había confiado en ellos, se había esforzado por gobernar con justicia y aún así se habían vuelto contra él. Los hijos supervivientes de Daemon Fuego Oscuro huyeron a Tirosh, el hogar de su madre, y Acero Amargo con ellos. Los pretendientes Fuego Oscuro seguirían atormentando al reino durante 4 generaciones más, hasta la caída del último descendiente de Daemon Fuego Oscuro por línea paterna. Una vez Daeron se hubo encargado de sus hermanastros y contó con la fuerza y el apoyo de sus hijos y herederos, muchos pensaron que, gracias a él, el dominio Targaryen estaba asegurado durante siglos. Pocos dudaban que Baelor Rompelanzas sería un buen rey, pues tenía corazón de caballero y alma de sabio, y sirvió a su padre como mano con suma destreza. Pero nadie conoce la voluntad de los dioses. Baelor Rompelanzas falleció en la flor de la vida a manos de su propio hermano Maekar en el torneo de vado ceniza del año 209. No fue en una justa ni en la mele, sino en un juicio a 7, el primero en un siglo, en el que Baelor luchó en nombre de un insignificante caballero errante de baja cuna. Casi con toda seguridad fue un accidente, y cuentan las crónicas que el príncipe Maekar la lloró siempre con amargura y conmemoraba su aniversario cada año. Pero Baelor había muerto, y sin duda tanto Maekar como el reino se preguntaron si la vida de un caballero errante merecía la pérdida del príncipe de Rocadragón y mano del rey. Sin embargo, aún no sabía cuán alto llegaría ese caballero errante, pero esa es otra historia. Baelor tenía hijos, los jóvenes príncipes Valar y Mataris, y también Maekar. El rey, por su parte, tenía otros 2 hijos, pero el reino no confiaba en las capacidades de Aerys,
estudioso y obsesionado con asuntos arcanos, ni de Rhaegal, un muchacho dulce tocado de locura. La peste de la Gran Primavera arrasó a los Siete Reinos y afectó a todas las tierras excepto Dorne y el Valle, donde cerraron los puertos y los pasos de montaña. La ciudad más azotada fue Desembarco del Rey. Murió el Septón Supremo, la voz de los Siete en la tierra, así como un tercio de los máximos devotos y casi todas las hermanas silenciosas que había en la ciudad. Los cadáveres, amontonados en las ruinas de Pozo Dragón, alcanzaron las 4 varas de altura, y al final Cuervo de Sangre ordenó a los pirománticos que los quemaran. Un cuarto de la ciudad se consumió con ellos en las llamas, pero no había otra solución. Los hijos de Baelor Rompelanzas se encontraban entre los muertos, así como Daeron II, a quienes muchos llamaron el Bueno. Durante los 25 años que gobernó, el reino vivió en paz y abundancia. En esos, Acero Amargo reunió a los señores y los caballeros exiliados y a sus descendientes. Con ellos formó la Compañía Dorada en el año 212, que pronto se convirtió en la compañía libre más destacada de las tierras de la discordia. En todo esos se conocía su grito de guerra: bajo el oro, el acero amargo. Después de Acero Amargo, los descendientes de Daemon Fuego Oscuro encabezaron la compañía, hasta que el último, Maelis el Monstruoso, murió en los peldaños de piedra.